¿Qué pasa cuando un hombre poderoso piensa que puede tirar a su esposa como basura? Él controlaba su dinero, sus amigos y su vida. Él era un león y ella era un ratón. En una sala de tribunal abarrotada, él le dijo que ella no merecía nada. Él estaba a punto de conseguir todo lo que quería hasta que las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron. Él no reconoció al hombre que entró, pero su abogado sí, y su cara se puso blanca de terror porque ese hombre no era solo un CEO, él era el CEO, y él era la única persona que el esposo nunca jamás vio venir. El penthouse en Park Avenue no era un hogar, era una declaración. Eran 8,000 pies cuadrados de mármol blanco ártico, cromo pulido, y paredes de cristal que miraban sin parpadear el horizonte de Manhattan. Por 10 años, este fue el mundo de Clara Hayes, y en ese mundo, ella era solo otro objeto hermoso y costoso curado por su esposo, Brian Sullivan. Brian era un hombre tallado de ambición y confeccionado por Savile Row, un socio principal en Lodge, Sullivan and Ash. Él no solo practicaba la ley, él la manejaba. Él era apuesto de una manera clásica severa que las revistas llamaban distinguida. Él llamaba a Clara Ara Claire, un nombre que ella despreciaba. Sonaba como un pájaro que piaba, y ella se sentía como uno, atrapada en una jaula tan grande y hermosa que nadie creía que fuera una jaula en absoluto. Su matrimonio había sido un torbellino. Ella era una tranquila, modesta, graduada de Historia del Arte. Él era una estrella legal en ascenso. Él la había salvado de un origen modesto, un hecho que él le recordaba no con palabras, sino con tamaño de decepción cuando ella pronunciaba mal un vino francés o con un gesto despectivo con la mano cuando ella ofrecía una opinión sobre política. Ella había renunciado a su pequeño trabajo en la galería, a sus amigos y lentamente a sí misma. El final llegó un martes. Era estéril, eficiente y frío, justo como su hogar. Clara Ara había arreglado el centro de mesa en la masiva mesa de comedor de caoba ella misma. Orquídeas blancas. Brian odiaba el color. No tendremos invitados. Clara Ara, él dijo, sin levantar la vista de su tablet, mientras se aflojaba su corbata de seda. Lo sé, ella dijo suavemente. Solo pensé que eran encantadoras. Son un desperdicio de dinero. Él dejó la tablet. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el zumbido de la ciudad muy por debajo. Estoy solicitando el divorcio. La respiración de Clara Ara se detuvo. Ella había sentido el frío por años, pero las palabras fueron un golpe físico. ¿Qué? Brian, ¿por qué? Es algo que hice. Brian finalmente la miró, y sus ojos no estaban enojados o tristes. Estaban aburridos. Esa fue la peor parte. Es solo tiempo, él dijo como si discutiera un portafolio de acciones. La chispa se ha ido. Necesito a alguien más alineado con mi posición actual. ¿Alineado? Clara Ara repitió la palabra sabiendo a ceniza. ¿Te refieres a más joven? Él casi sonrió. Eso también. Mi asistente, Chloe, ha estado manejando los arreglos preliminares. Ella vendrá mañana para coordinar tu partida. ¿Mi partida? Las manos de Clara Ara comenzaron a temblar. Brian, esta es mi casa. Construimos esta vida. No, él corrigió, levantándose y alisando su chaleco. Yo construí esta vida. Tú solo viviste en ella. Él caminó al bar y se sirvió un whisky de 3 dedos de ancho. Y me temo que tengo más malas noticias para ti. Él sacó un delgado documento encuadernado en cuero de su maletín. Nuestro acuerdo prenupcial redactado por el propio Arthur Vance. Es inquebrantable. Tú entraste a este matrimonio con deuda estudiantil y un guardarropa de Gap. Desafortunadamente, regresarás a un estado financiero similar. Nada. La voz de Clara Ara fue un susurro.
Después de 10 años de llevar esta casa, de recibir a tus clientes, de apoyarme. Él soltó una risa corta y cruel. Clara, tú fuiste un gasto. Una pieza de decoración muy bonita, pero muy costosa. El tribunal lo verá de la misma manera. El acuerdo prenupcial es claro. Sin pensión alimenticia, sin reclamos sobre mis propiedades, sin reclamos sobre mis ganancias. Obtienes tus efectos personales y eso es todo. Yo no puedo vivir de la nada, Brian. No tengo trabajo, no tengo ahorros. Tú controlabas todas las cuentas. Eso suena como un problema personal, él dijo, sorbiendo su whisky. Seré generoso. Te daré $10,000 como una indemnización final por los viejos tiempos. Ahora, si me disculpas, tengo una cena en el Modern. Él salió. La cerradura hizo clic. Clara se quedó sola en la vasta habitación blanca, el aroma de las orquídeas de repente sofocante. Su primera llamada fue a una línea directa de asistencia legal. Le asignaron una abogada de interés público llamada Sarah Jenkins, una mujer seria y con exceso de trabajo que la recibió en una oficina pequeña, iluminada con luces fluorescentes, que olía a café rancio. Sarah leyó el acuerdo prenupcial, su ceño frunciéndose más profundamente con cada página. Señora Sullivan, Clara, esto es brutal, dijo Sarah, subiéndose las gafas. No es solo inquebrantable, está herméticamente sellado. Fue redactado por Arthur Vance en Kensington y Finch, uno de los abogados de divorcio más despiadados del estado. Cada punto está puesto, cada laguna está cerrada. Él reveló completamente sus activos al momento de la firma. Un modesto apartamento y el salario de un socio principiante. Todas las ganancias futuras, propiedades e inversiones están clasificadas como su propiedad única y separada. Pero él mintió, Clara insistió, su voz quebrándose. Él vale cientos de millones ahora. Compramos el penthouse juntos. ¿Lo hicieron? Sarah preguntó suavemente. ¿O lo compró su compañía de cartera personal? ¿Está su nombre en la escritura? El rostro de Clara cayó. No, él dijo que era para propósitos fiscales. Él me hizo firmar un acta de renuncia de derechos. Él dijo que era solo una formalidad. Sarah Jenkins soltó un largo y lento aliento. Clara, él ha estado planeando esto por años. Él construyó una fortaleza alrededor de sus activos y él te hizo firmar la documentación para excluirte. Los 10,000 que él ofreció es lo que estipula el acuerdo. Él no está siendo generoso. Él solo está cumpliendo la cláusula insultante final. Entonces, ¿estás diciendo que no tengo nada? Voy a quedarme sin hogar. Podemos luchar, Sarah dijo, pero su voz carecía de convicción. Podemos argumentar coacción o desproporción, pero contra un equipo legal como Kensington y Finch, nos enterrarán en mociones. Te pintarán como una cazafortunas que está enojada porque la cortaron. Brian Sullivan es un hombre poderoso. Clara salió de la oficina, las bulliciosas calles de Nueva York, sintiéndose extrañas y hostiles. Sus tarjetas de crédito ya habían sido rechazadas. El portero de su propio edificio la miró con lástima mientras le informaba que el señor Sullivan había dejado instrucciones. Debía ser acompañada por seguridad para recuperar sus artículos personales. Tenía 1 hora. Chloe, la paralegal de 24 años con ojos perspicaces y un traje aún más perspicaz, esperaba dentro, tecleando en su teléfono. Señora Sullivan, Brian, señor Sullivan, me pidió que me asegurara de que solo tome lo que es suyo. Él ha hecho que las principales piezas de arte y joyas
se trasladen a almacenamiento. Clara Ara miró las paredes desnudas donde solía colgar un pequeño y suave paisaje marino de un artista local que ella amaba. Ya no estaba. Él incluso había tomado eso. Ella empacó una sola maleta con ropa, algunos libros y una pequeña foto enmarcada de ella con su hermano tomada hace años en una excursión. Estaban sonriendo, cubiertos de barro. Fue la última vez que se había sentido verdaderamente, sin complicaciones, feliz. Mientras salía del penthouse, Chloe sonrió, una mueca apretada y victoriosa. El cheque de indemnización se enviará por correo a su abogado. Clara Ara salió del vestíbulo de mármol y a la calle. Un fantasma en su propia vida. No tenía a dónde ir. Tomó el metro por primera vez en años a Brooklyn, al diminuto apartamento con alquiler controlado de su única amiga restante. Una mujer mayor llamada Maria Rossi, quien había sido su vecina antes de Brian. Maria abrió la puerta, echó un vistazo a la cara de Clara Ara y a su maleta, y la abrazó con un olor a ajo y agua de rosas. «Ese bastardo», murmuró María, tirando de ella hacia adentro. «Bueno, quédate aquí. Tenemos vino, tenemos pasta, haremos un plan». Esa noche, durmiendo en un futón abultado en la sala de María, Clara Ara Hayes finalmente lloró. No era solo pobre, estaba borrada. Brian había desmantelado sistemáticamente su vida, su confianza y su futuro. La había dejado sin nada. Miró la foto de su hermano. No habían hablado en meses. Su vida era complicada, exigente. Dirigía una empresa en la costa oeste, algo de tecnología. Siempre estaba ocupado, siempre volando a Singapur o Berlín. Ella era la simple, él era el brillante. Ella nunca jamás le había pedido ayuda. Demasiado orgullosa para admitir que su matrimonio perfecto era una farsa. Pero ahora la nada era un aterrador pozo sin fondo. Sus manos temblaban. Cogió su teléfono. Se desplazó a un nombre que rara vez llamaba. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Fue al buzón de voz. «Mason», susurró, su voz ronca por las lágrimas. «Soy Clara Ara. Yo, estoy en problemas. Estoy en problemas realmente, realmente grandes. Brian, él me está dejando y se está llevando todo. Me dijo que no obtengo nada. Y creo que tiene razón». Ella empezó a sollozar. «Siento mucho molestarte. Yo simplemente no sé qué hacer». Ella colgó, sintiendo una nueva ola de vergüenza. Él estaba demasiado ocupado. Ella estaba sola. Se acurrucó en el futón y lloró hasta quedarse dormida. A 3000 millas de distancia en una sala de juntas, con paredes de cristal, con vistas al puente Golden Gate, empapado de niebla, Mason Pierce terminó una teleconferencia con su junta de Tokio. Tenía 38 años, pero sus ojos sostenían el peso de un hombre mucho mayor. Vestía una sencilla cremallera de un cuarto negra, no un traje. No necesitaba trajes. Cuando eres el fundador y CEO de Pierce Global Dynamics, una firma de logística y tecnología autónoma multimillonaria, tu presencia es un traje. Su asistente, Mark Jennings, un hombre que parecía poder dirigir un país pequeño, entró en la sala mientras las pantallas holográficas desaparecían. «Señor, su vuelo a Berlín despega en 3 horas. La negociación con la Comisión de la UE está confirmada para las 08:30 de mañana». Mason asintió mirando la niebla. Cancelar Berlín. Cancelar Tokio por el resto de la semana. Mark parpadeó. Esa fue la única señal de su sorpresa. «Señor, el consorcio automovilístico alemán, ese es un contrato de 70,000 millones. Esperará», dijo Mason. Su voz era tranquila, pero tenía una quietud aterradora.
Reprodujo el buzón de voz de Clara Ara de nuevo, esta vez en los altavoces de la sala. El susurro roto de Clara Ara llenó la masiva sala vacía. Estoy en problemas. Se está llevando todo. No obtengo nada. Mark Jennings, que había trabajado para Mason durante una década, sintió un escalofrío raro. Había visto a Mason negociar con gobiernos hostiles y desmantelar rivales corporativos. Nunca había oído este tono en la voz de su jefe. Era una furia fría y controlada que era mucho más aterradora que cualquier grito. «Prepara el jet», dijo Mason levantándose. «Vamos a Nueva York ahora». «¿A quién vamos a conocer?», preguntó Mark, ya escribiendo en su tablet. «Al esposo de mi hermana, un hombre llamado Brian Sullivan de Loach. Sullivan y Ash, y quiero un equipo». «¿Qué tipo de equipo?». «El mejor. Consígueme a Isabella Rosta de Sterling Rhodes LLP». Las cejas de Mark se levantaron. Sterling Rhodes no era solo un bufete de abogados. Eran una fuerza de choque. No manejaban casos. Terminaban guerras. Isabella Rosta en particular era una leyenda. Ella era la abogada que contratabas cuando no solo querías ganar. Querías que el otro lado fuera reducido a un fino polvo particulado. «Rosta», Mark confirmó. «¿Y un equipo de contabilidad forense?» «No cualquier equipo. Quiero la mejor unidad de investigación que el dinero pueda comprar. Quiero saber dónde Brian Sullivan ha estacionado cada centavo desde 1995. Quiero saber si alguna vez cruzó la calle imprudentemente, si alguna vez hizo trampa en una declaración de impuestos, si tiene una sola cuenta offshore. Quiero saber el tamaño del zapato de su amante. Lo quiero todo. Tienen 48 horas. ¿Entendido, señor?» «¿Y Mark?», Mason dijo, deteniéndose en la puerta. «Nadie contacta a mi hermana». «Todavía no. Ella tiene miedo. Cuando la vea, no vengo con promesas. Vengo con un arma completamente cargada». Clara Ara, mientras tanto, vivía en un estado de humillación suspendida. Pasaba sus días en la biblioteca pública de Brooklyn, usando sus computadoras para solicitar trabajos. Asistente de galería, barista, recepcionista. Su brecha de 10 años en el empleo era un agujero negro en su currículum. Tenía 400 puntos en efectivo, un regalo de María. Era una marginada de un mundo que nunca había sido realmente suyo. Brian, ella supo, ya estaba viviendo con Chloe en el penthouse. Él había cambiado las cerraduras. Sus amigos, las esposas de los socios y clientes de Brian, estaban repentinamente no disponibles. Sus llamadas quedaron sin respuesta. Ella era una no persona. Una semana después de su desesperada llamada a Mason, estaba comiendo un tazón de espagueti con María cuando su teléfono zumbó. Era un número desconocido, un código de área 212. «Hola, Clara Ara Hayes». La voz era femenina, nítida, y irradiaba una autoridad que Clara Ara no había oído en una década. «Mi nombre es Isabella Rosta. Soy una abogada con Sterling Rhodes. Soy su nueva consejera. Yo lo siento. No entiendo. No puedo pagar. Su anticipo ha sido manejado. Un coche la espera abajo. Tenemos una reunión en 1 hora. Por favor, sea puntual». La línea hizo clic y murió. Clara Ara miró por la ventana. Un Mercedes clase S negro brillante estaba estacionado en la acera, un marcado contraste con el ladrillo grafiteado del edificio de María. «¿Quién era esa?», preguntó María. Creo que mi hermano recibió mi mensaje», susurró Clara Ara. Las oficinas de Sterling Rhodes en el edificio SIEG fueron diseñadas para intimidar. Todo era madera oscura, Rothko original y un silencio amortiguado. Isabella Rosta se sentó detrás de un escritorio tan grande que podría haber servido como pista de aterrizaje. Era severa, impecablemente vestida,
y tenía los ojos más inteligentes e inquietantes que Clara había visto jamás. Señora Sullivan, dijo sin levantarse, por favor siéntese. Sobre la mesa frente a ella no había una libreta legal, sino un grueso libro encuadernado. Hemos estado trabajando para usted durante 6 días, comenzó Rostova, su voz un monótono preciso. Su hermano, el señor Pierce, fue enfático. ¿Está él aquí?, preguntó Clara. Él no está. Él estará cuando sea el momento adecuado. Por ahora, nos ha proporcionado los recursos para realizar un análisis forense completo de su esposo. Rost abrió el libro. Esto es lo que encontramos. Brian Sullivan no es un abogado. Es un criminal de alto funcionamiento. Clara jadeó. Su acuerdo prenupcial es problemático, continuó Rosta. Pero tiene un defecto. Uno pequeño, pero un defecto no obstante. Requería una divulgación financiera completa y total. Al momento de la firma, Brian reveló su salario y su apartamento. No reveló un fideicomiso de 1.5 millones heredado de su abuela. Yo nunca supe de eso, dijo Clara. Por supuesto que no. Él mintió. Esa mentira, esa omisión, invalida todo el acuerdo. Ya no es un escudo. Es una confesión de su intención de defraudar desde el primer día. Clara sintió el primer destello de esperanza. Entonces obtengo algo. Oh, algo. Los labios de Rosta se crisparon en lo que pudo haber sido una sonrisa. Clara, esa es solo la clave. Ahora abrimos la puerta. Ella pasó una página. El ingreso declarado de Brian Sullivan durante los últimos 10 años es de aproximadamente $28 millones. Su ingreso real está más cerca de los 150 millones. ¿Cómo? Sociedades fantasma, cuentas offshore, Sullivan Capital, una entidad privada registrada en las Islas Caimán, Onyx Holdings AG en Zúrich. Él ha estado desviando activos matrimoniales. Dinero que sin un acuerdo prenupcial válido es 50% suyo durante todo su matrimonio. Lo usó para comprar propiedades, acciones y bonos, todo a nombre de estas entidades corporativas. Él ha estado laviendo sistemáticamente su propiedad comunitaria. Rosta deslizó una fotografía por el escritorio. Era de Chloe, la paralegal, de pie afuera de un impresionante condominio en Tribeca. Él compró esto para su amante hace 3 meses. Por 4.1 millones pagó en efectivo transferido directamente desde Sullivan Capital. Él no es solo un adúltero, señora Sullivan. Es un ladrón y es estúpido. Usó fondos matrimoniales para hacerlo. Ese condominio es la mitad suyo. Clara estaba mareada. Se recostó, su mente dando vueltas. El hombre con el que se había casado era un extraño, un monstruo. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Ahora, Rosta dijo, sus ojos brillando con el enfoque de un depredador. Vamos a la corte. Su abogado inicial solicitó un divorcio estándar. Estamos modificando esa petición. Estamos solicitando el divorcio por motivos de fraude, incumplimiento del deber fiduciario y ocultación fraudulenta. No estamos pidiendo la mitad, Clara. Estamos pidiendo todo lo que él trató de ocultar, más daños punitivos, más todos los honorarios legales. Lo vamos a desarmar, pieza por pieza. Él luchará, susurró Clara. El viejo miedo regresaba. Él es Brian Sullivan. Él me destruirá en el estrado. Él lo intentará, Rosta dijo. Pero Brian Sullivan es un acosador. Y como todos los acosadores, es un cobarde. Él ha estado luchando contra una mujer asustada en un futón en Brooklyn. Ahora está luchando contra mí y está luchando contra Mason Pierce. Él simplemente no lo sabe todavía. El primer disparo fue una presentación legal. La petición enmendada de Rostova aterrizó en el escritorio de Arthur Vance
con un golpe resonante. Tenía 300 páginas de largo, incluyendo los hallazgos iniciales del equipo forense. Arthur Vance, un hombre cuya carrera entera fue construida sobre arruinar plácidamente las vidas de los cónyuges, de hecho se atragantó con su café. Inmediatamente llamó a Brian. «Brian, ¿qué demonios es esto?» Vance rugió por teléfono. «Sullivan Capital Zurich. ¿Quién es Isabella Rosta?» Brian, quien estaba en medio de una cena de celebración con Chloe en Percy, sintió un nudo frío formarse en su estómago. «Rosta de Sterling Rhodes. Eso es imposible. Clara está en asistencia legal. Está arruinada. Ella ya no está arruinada». Vance espetó. «Esta presentación lista números de cuenta. Brian, fechas de transferencia. Tienen la escritura del condominio de Tribeca. Me mentiste. Me dijiste que estabas limpio. Es un farol, Arthur. Tiene que ser. Ella es una barista, por el amor de Dios. Ella no podría encontrar las Islas Caimán en un mapa. Ella no tiene que hacerlo». La voz de Vance estaba en pánico. «Alguien está financiando esto. Alguien inteligente. Esto no es una solicitud de divorcio, Brian. Esto es una acusación criminal. Están alegando fraude, perjurio en tus revelaciones financieras. Si un juez cree incluso la mitad de esto, no solo estás perdiendo tu dinero, estás perdiendo tu licencia. Podrías ir a prisión por evasión de impuestos». La arrogancia de Brian comenzó a resquebrajarse, reemplazada por un miedo parecido al de una serpiente. «¿Qué hacemos? Hacemos que desaparezca rápido». Vance dijo. «Le harás una oferta, una real. Estableceré una reunión a 4 bandas. Tú, yo, Clara y Rosta. Averiguaremos quién está detrás de esto y les extenderemos un cheque. Esto no puede ir a los tribunales». Brian lo odiaba. Odiaba la idea de darle algo a Clara, pero el miedo a la inhabilitación, a la cárcel, era un poderoso motivador. «Bien», escupió, «arréglelo, pero no le doy la mitad». La reunión se celebró en una sala de conferencias estéril en el bufete de Arthur Vance. Clara entró, flanqueada por Isabella Rosta. Clara llevaba un vestido azul simple y modesto, una de las pocas cosas que había empacado. Se veía aterrorizada, pero se mantuvo erguida. Brian estaba allí, oliendo a colonia cara y con una rabia hirviente. Arthur Vance forzó una sonrisa. «Clara, cierta, Hosta, gracias por venir», comenzó Vance, su voz resumando un encanto insincero. «Mi cliente está angustiado. Todo esto ha sido un terrible malentendido. Esta presentación agresiva es tan poco parecida a Clara». Brian no pudo evitarlo. «¿Quién te está pagando, Clara?» Él se mofó. «¿Ya encontraste algún otro tonto rico al que aferrarte ya?» «Señor Sullivan». La voz de Rostova cortó el aire como una navaja. «¿Me dirigirá la palabra a mí o le dirigirá la palabra al juez? No hablará más con mi cliente. ¿Está claro?» El rostro de Brian se sonrojó. Vance le lanzó una mirada. «Correcto», dijo Vance, aclarándose la garganta. «Ahora, esta lista de activos es en gran parte fantasía, contabilidad creativa quizás, pero Brian es un hombre generoso. Le tiene cariño a Clara. Por el bien de sus 10 años juntos, y para evitar un juicio público complicado, está preparado para hacer una nueva oferta». Él deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. 1 millón en efectivo. Un acuerdo total y final. Usted firma el NDA. Usted se va y todo esto desaparece. Brian se inclinó hacia adelante. «Toma el trato, Clara. Es $1 millón más de lo que mereces. No seas estúpida». Clara miró el papel.
Hace un año, $1 millón le habría parecido todo el dinero del mundo. Ahora se sentía como un insulto. Miró a Rosta. Rosta ni siquiera había mirado la oferta. Estaba mirando a Brian con una expresión de profundo aburrimiento. Señor Vance, dijo Rosta, mi cliente rechaza su oferta. Ella también rechaza la premisa de su cliente. No estamos interesados en un acuerdo. ¿Qué? Vance estaba atónito. No sea absurdo. $1 millón libre de impuestos. Ella nunca volverá a ver esa cantidad de dinero. Toma la victoria, Rostova. ¿Una victoria? La voz de Rosta bajó. Una victoria habría sido que su cliente honrara su matrimonio. Una victoria habría sido que él no cometiera múltiples delitos graves. Lo que estamos haciendo ahora no es una negociación. Es control de plagas. Ella se levantó y Clara se levantó con ella. Mi equipo ha descubierto 42.8 millones en activos líquidos y otros 25 millones en bienes raíces, todo fraudulentamente oculto. Nuestro número no es 1 millón, son 30 millones, más el penthouse, más el condominio de Tribeca por daños, más mis honorarios legales, que le aseguro son sustanciales. Vance se rió. Usted está loco. Ningún juez en Nueva York otorgará eso. Tenemos un acuerdo prenupcial. ¿Usted tenía un acuerdo prenupcial? Rosta corrigió. El que su cliente anuló cuando mintió sobre el fideicomiso de su abuela. El acuerdo prenupcial está muerto y con él también lo está la defensa de su cliente. Esta es nuestra única oferta. Tiene 24 horas para aceptar o lo veremos en los tribunales. Y señor Vance que, en el momento en que presentemos una copia de nuestro informe forense, irá al IRS y a la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York. Que tenga un día maravilloso. Rosta y Clara salieron, dejando a dos hombres en estado de shock apoplético. ¿Quién es ella?, rugió Brian, barriendo una jarra de agua de la mesa. ¿Quién se cree que es? Es Clara Sullivan. Brian Vance le gritó. La mujer a la que le dijiste que se fuera sin nada. La mujer cuyo nuevo consejo acaba de encontrar 42 millones. Eres un tonto. Pensaste que estabas esquilando una oveja y de alguna manera lograste golpear un nido de avispas. La mente de Brian estaba acelerada. ¿Quién podría estar financiando esto? ¿Un viejo novio? ¿Algún rival? No tenía sentido. Clara no conocía a nadie. Lucha, dijo Brian, su voz un gruñido bajo. No me importa lo que cueste. Iremos a la corte. La agotaremos. Quien quiera que le esté pagando, eventualmente se quedará sin dinero. Presentaremos mociones. Retrasaremos. La enterraremos en papeleo. Y luego la vamos a destruir en el estrado. La pintaremos como una vengativa, mentirosa, cazafortunas. Cuando termine con ella, no podrá conseguir un trabajo como paseadora de perros. Arthur Vance miró a su cliente. Vio el odio en sus ojos, la rabia ciega y narcisista. Sabía que esto era un error, pero estaba demasiado involucrado. Bien, dijo Vance, alisándose la corbata. Iremos a los tribunales, pero será mejor que me digas la verdad ahora, Brian. ¿Hay más sorpresas? Ninguna. Brian mintió. Su rostro era una máscara de confianza. Ella no tiene nada. Ese informe es un farol. Lo desgarraremos. Él estaba equivocado. No era un farol, y la sorpresa no estaba en el papeleo. Todavía estaba en un jet privado a medio camino a través del Atlántico. La Corte Suprema del Condado de Nueva York, 16 Center Street, es un imponente edificio hexagonal que irradia poder. El proceso de divorcio de Sullivan contra Sullivan fue asignado a la jueza Patricia Reynolds. La jueza Reynolds estaba en sus últimos 60, había visto todas las formas de depravación humana y tenía cero paciencia para los mentirosos.
La sala del tribunal era pequeña pero abarrotada. Los colegas de Brian de su bufete estaban allí, en una muestra de apoyo. Chloe no estaba allí, un movimiento estratégico de Vance. Brian se veía inmaculado en un traje azul marino de Brioni. Estaba confiado, sonriendo, estrechando manos. Estaba en su terreno. Este era su mundo. Clara Ara entró desde el otro lado, vistiendo el mismo simple vestido azul, ahora profesionalmente adaptado. Se sentó junto a Isabella Rosta, quien organizaba una pila de carpetas, cada una etiquetada con un número de exhibición diferente. Todos de pie, llamó el alguacil. La jueza Reynolds entró y la sala quedó en silencio. El primer día fue una masacre. La declaración inicial de Arthur Vance fue una obra maestra de asesinato de carácter. Su señoría, comenzó, este es un caso simple de arrepentimiento del comprador. La señora Sullivan Clara Hayes entró en este matrimonio sin nada. Firmó un acuerdo prenupcial perfectamente legal, vinculante. Durante 10 años, mi cliente, el señor Brian Sullivan, un respetado miembro del Colegio de Abogados, le proporcionó una vida de lujo que solo podría haber soñado. Apartamentos de penthouse, ropa de alta costura, vacaciones lujosas. ¿Y qué proporcionó ella a cambio? Nada. Ni hijos, ni carrera, ni apoyo. Ahora, al final de este matrimonio, ha encontrado un nuevo y misterioso benefactor. Alguien que ha financiado esta demanda ficticia. Ella está intentando extorsionar a un hombre que le ha dado todo. Ella es, en resumen, una cazafortunas. Demostraremos que sus afirmaciones de activos ocultos son una fantasía y pediremos que el tribunal mantenga el acuerdo prenupcial y sancione a la señora Sullivan y a su consejo por esta persecución maliciosa. Fue brutal. Clara apretó sus manos en su regazo, sus nudillos blancos. Luego Brian subió al estrado. Era suave, encantador y completamente creíble. Vance, señor Sullivan, por favor describa el papel de su esposa en el matrimonio. Brian, yo quería que fuera feliz. La animé a encontrar un hobby, a ser voluntaria. Ella prefería principalmente ir de compras. Ella era, como dije, una anfitriona agradable. Pero no contribuyó nada financieramente. Yo pagué por todo. Vance, ahora la señora Rosta alega que usted ha ocultado millones de dólares. Hablemos de Sullivan Capital. ¿Qué es eso, Brian? Es un pequeño fondo de capital privado. Lo inicié con algunos socios. Ha estado luchando. Caídas del mercado. Es prácticamente insolvente. Esta fantasía de que tiene 40 millones, ridículo. Vance y el condominio en Tribeca. Brian es un apartamento corporativo para la firma. La implicación de la señora Rosta de que pertenece a un empleado es difamatoria. Él mintió con la facilidad de un hombre que creía su propia realidad. Miró a Clara, sus ojos llenos de lástima. Ella era la imagen de la mujer despreciada e histérica. La narrativa estaba funcionando. La jueza Reynolds escuchaba impasiblemente. Su testigo, dijo Vance, sentándose con una sonrisa de suficiencia. Isabella Rosta se levantó. El aire en la sala cambió. Ella estuvo en silencio durante 10 segundos completos, simplemente mirando a Brian. Señor Sullivan, ella comenzó, su voz suave. Usted testificó que su patrimonio neto, como se declaró en su estado financiero de 2024, es de 8.4 millones. ¿Correcto? Eso es correcto, dijo Brian, y que Sullivan Capital es insolvente. Lamentablemente sí. Interesante. Rosta caminó a su mesa y recogió una carpeta. Su señoría, presento la prueba EA, una declaración certificada de transferencia bancaria con fecha de hace 3 semanas,
Después de que se le entregara nuestra petición de Sullivan Capital en las Islas Caimán a Onyx Holdings AG en Zúrich. Ella la colocó en el proyector. La cantidad era claramente visible. 12 de $500,000. Zarsus. Señor Sullivan, dijo Rostova, ¿puede explicar esta transferencia de su compañía insolvente? La sonrisa de Brian vaciló. Sus ojos se dirigieron a Vance, quien parecía haber recibido un puñetazo. Eso es una transferencia de cliente, balbuceó Brian. Es privilegiado. No es mi dinero. ¿No lo es? La voz de Rosta fue aguda. Porque tenemos la prueba B, los documentos de constitución de Onyx Holdings AG. El único firmante, el único beneficiario, el señor Brian Sullivan. Usted, señor, es el cliente. Usted transfirió 12.5 millones de propiedad conyugal a sí mismo en un banco extranjero en violación directa de la orden judicial vigente, que congelaba sus activos. Eso, señor Sullivan, no es solo fraude, es desacato criminal al tribunal. La sala del tribunal estalló en murmullos. La jueza Reynolds se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Brian. Señor Sullivan, ¿es esto cierto? Su señoría, ella está distorsionando los hechos. Esto es un negocio internacional complejo. Me parece bastante simple, dijo la jueza Reynolds, su voz como hielo. Señora Rosta, por favor continúe. Rosta apenas estaba calentando. Durante las siguientes 2 horas, ella lo evisceró. Señor Sullivan, hablemos de la carga financiera que fue su esposa. Usted testificó que fue generoso en 10 años. ¿Cuál fue su asignación total? Yo no recuerdo. Fue sustancial. ¿Lo fue? Tenemos los registros bancarios. Prueba C. Usted le proporcionó 3 shillings al mes, de los cuales usted le exigía pagar todos los comestibles del hogar, la tintorería y el catering para sus eventos de negocios. ¿Verdad? Ella administraba el presupuesto del hogar y cuando ella pidió un aumento en 2023, usted se negó, citando caídas del mercado. ¿Correcto? Sí. La firma tuvo un trimestre difícil. Un trimestre difícil. Rosta sonrió, una expresión aterradora y sin humor. Y sin embargo, su señoría presentó la prueba D. 3 días después de negarle un aumento a su esposa, el señor Sullivan compró esto. Un Bentley Flying Spur de 2023. Precio, $280,000. Pagado en efectivo de una cuenta, noto, que no fue revelada en sus estados financieros. Brian estaba sudando. Su traje Brioni le quedaba demasiado apretado. Y finalmente, Rosta dijo, hablemos del apartamento corporativo en Tribeca, el de uso de la firma, prueba E. Ella puso una nueva foto en el proyector. Era un correo electrónico de la cuenta de trabajo de Brian y Chloe Saunders. Decía, el condominio es tuyo, mi amor. Un pequeño regalo de bienvenida a casa. No puedo esperar a deshacerme de la reina de hielo y empezar nuestra vida real. Amor de un Brian Sullivan se puso blanco. Arthur Vance se llevó las manos a la cabeza. Señor Sullivan, la voz de Rosta resonó en la habitación silenciosa. Usted ha mentido sobre sus activos. Usted ha mentido sobre sus ingresos. Usted ha mentido sobre su adulterio. Usted ha cometido perjurio, fraude y desacato al tribunal. Usted se ha sentado en este estrado bajo juramento y ha calumniado a una mujer a quien durante 10 años defraudó sistemáticamente. Dígame, señor, ¿qué exactamente contribuyó usted a este matrimonio? Además, claro, su talento para la conspiración. Brian estaba farfullando. Miró a Vance desesperado. Me opongo. Esto es acoso. Objeción denegada.
La jueza Reynolds espetó. Señor Sullivan, le aconsejo que responda a la pregunta, aunque, francamente, creo que ya lo ha hecho. Brian estaba arruinado. Los colegas que habían venido a apoyarlo lo miraban con horror sin disimulo. Su carrera, su reputación, todo se había ido. Pero su odio por Clara, ahora mezclado con puro pánico, seguía siendo potente. Ella no merece nada, rugió de repente, poniéndose de pie de un salto. Ese dinero es mío. Yo lo gané. Ella no hizo nada. Era una sanguijuela, un parásito. No le daré un centavo. Señor Sullivan, siéntese y guarde silencio, ordenó la jueza Reynolds. Alguacil. Arthur Vance intentaba tirar a su cliente de vuelta a su silla, susurrando frenéticamente. Brian, cállate, cállate, idiota. Lo estás empeorando. Fue en este momento de puro caos. Brian gritando, la jueza ordenó, Vance en pánico, que las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieran. El sonido de las puertas abriéndose fue tan fuerte que cortó la diatriba de Brian. Todos se giraron. Dos hombres entraron primero. Iban impecablemente vestidos, pero no eran abogados. Tenían la presencia tranquila, vigilante, inquietantemente inmóvil de seguridad privada de alto nivel. Escanearon la sala, luego se hicieron a un lado. El hombre que entró entre ellos era alto, vestido con un sencillo traje gris oscuro hecho a medida. No tenía maletín ni abrigo. Simplemente irradiaba un aura de poder absoluto e inexpugnable. No miró nada más que el frente de la sala del tribunal. Su rostro estaba sereno, sus ojos de un azul penetrante. Encontró a Clara. Ella le devolvió la mirada y por primera vez en una década, el miedo en sus ojos desapareció, reemplazado por un profundo y tembloroso alivio. Una pequeña sonrisa acuosa tocó sus labios. El hombre, Mason Pierce, le dio un único, casi imperceptible, asentimiento. Luego tomó asiento en la última fila. La sala del tribunal quedó en silencio. La presencia de este hombre era un vacío que había absorbido todo el aire de la sala. No dijo una palabra. Solo se sentó. Brian Sullivan no lo reconoció. Solo estaba molesto por la interrupción. ¿Quién diablos es ese?, murmuró. Pero Arthur Vance, su rostro ahora una máscara de un gris ceniciento y enfermizo, sí lo reconoció. Su sangre se heló. Agarró el brazo de Brian, sus dedos hundiéndose como garras. Brian, la voz de Vance era un susurro ahogado. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Seguridad? Sáquenlo de aquí. Brian siseó, aún eufórico por su propia adrenalina. Brian, eres un tonto catastrófico absoluto. Vance susurró. Todo su cuerpo temblaba. Ese es Mason Pierce. ¿Quién? ¿Pierce? No conozco a ningún Pierce. ¿No lo conoces? La voz de Vance se quebró. Es el CEO de Pierce Global Dynamics. No es un CEO, Brian, es el CEO. Aparece en la portada de Forbes y The Economist cada 2 meses. Es uno de los hombres más poderosos y más privados del mundo. ¿Qué? ¿Qué hace él aquí? El cerebro de Brian se esforzó por hacer la conexión. Pierce. Pierce. Miró de nuevo al hombre, luego a Clara. Vio los ojos del hombre, el mismo azul penetrante que los de su esposa. Vio el asentimiento. Vio la sonrisa de Clara. Clara. Hayes, Clara Pierce. Hayes. Él había conocido su apellido de soltera, por supuesto, pero era común. Ella había dicho que su hermano estaba en tecnología en la costa. Ella había dicho que estaba ocupado. Ella nunca había mencionado su nombre completo o su compañía. A Brian nunca le había importado lo suficiente como para preguntar.
Había asumido que era un gerente intermedio en Google. La realización lo golpeó como una fuerza física. Se desplomó en su silla. Todo el aire, toda la rabia, abandonándolo en una repentina y nauseabunda ráfaga. No estaba luchando contra un caso de asistencia legal sin dinero e indefenso. No estaba luchando contra un tiburón de nivel medio de Sterling Rhodes. Estaba luchando contra Mason Pierce. Mason Pierce, quien, como había dicho Vance, podría comprar todo el bufete de abogados de Brian, su penthouse y al propio Arthur Vance, y ni siquiera notar el cargo en su cuenta. Mason Pierce, quien acababa de sentarse y escuchar a su hermana pequeña ser llamada sanguijuela, parásito y por un hombre que le había estado robando. Brian ya no era solo un hombre enfrentando un divorcio difícil, era un hombre muerto. Isabella Rost se levantó. Ella, por supuesto, lo había estado esperando. Su señoría, dijo, su voz clara y fuerte. Parece que el hermano de mi cliente ha podido unirse a nosotros, el señor Mason Pierce. La jueza Reynolds, quien también reconoció el nombre, miró de Mason a Clara y su expresión, ya severa, se endureció en una de furia pura y sin adulterar. Finalmente entendió. Ella también había sido engañada. Señorita Rosta, dijo la jueza, ¿esta llegada cambia su petición? Sí, su señoría, dijo Rostova, tomando un nuevo archivo muy delgado. Dada la perjurio flagrante, repetida y atroz del señor Sullivan en el estrado, su ocultamiento fraudulento de activos y su desacato criminal a este tribunal, ya no estamos pidiendo una división 50-50. Estamos modificando nuestra petición. Estamos pidiendo el 75% de todos los activos, tanto declarados como ocultos. Estamos pidiendo que el penthouse sea vendido y el condominio de Tribeca sea entregado a la Sra. Sullivan libre de cargas como daños punitivos. Estamos pidiendo que el señor Sullivan pague todos los honorarios legales y de contabilidad forense. Y ella hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. Y Rosta continuó. El señor Pierce ha instruido a nuestro bufete a presentar una demanda civil separada contra el señor Sullivan y su bufete. Loach, Sullivan y Ash por conspiración para defraudar. Además, hemos, hace 10 minutos, remitido todos nuestros hallazgos forenses al Servicio de Impuestos Internos, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y el Comité Disciplinario de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York. Un silbido agudo salió de Arthur Vance. Su carrera había terminado. Brian Sullivan miraba con los ojos vacíos sus manos. Estaba arruinado. No solo divorciado, arruinado. Sería inhabilitado. Sería acusado. Iba a la prisión. Mason Pierce solo se sentó en la última fila. No había dicho una palabra. No necesitaba hacerlo. Su presencia fue el veredicto. La jueza Reynolds miró a los dos hombres en la mesa de la defensa. Brian, roto. Vance, hiperventilando. Señor Vance, la jueza dijo, su voz cortante, estoy concediendo un receso de 30 minutos. Le sugiero encarecidamente a usted y a su cliente que discutan un acuerdo, una rendición incondicional. Si no regresen a esta sala con un acuerdo firmado aceptando todos los términos de la señorita Rosta, yo fallaré sobre su moción y luego llamaré personalmente al fiscal del distrito para que su cliente sea arrestado por perjurio. ¿Soy entendida? Sí. Sí, su señoría. Vance balbuceó, levantando a Brian catatónico. Mientras tropezaban al salir de la sala del tribunal, Brian cometió el error de mirar hacia atrás. Mason Pierce se encontró con su mirada. Sus ojos no estaban enojados, estaban fríos. Era la mirada que un hombre le da a un insecto justo antes de pisarlo.
La sala de conferencias a la que el alguacil empujó a Vance y Brian no tenía ventanas y olía a miedo. En el instante en que la puerta se cerró, Arthur Vance agarró a Brian por la parte delantera de su traje de $5,000 y lo estrelló contra la pared. «¡Tú, estúpido, idiota arrogante!», Vance gritaba, su cara morada. «Me has arruinado, lo has arruinado todo. Yo no sabía». Brian balbuceó, sus piernas temblaban. Ella dijo que trabajaba en tecnología. Ella mintió. Ella no mintió. Tú no escuchaste. Vance lo empujó de nuevo. Estabas tan eufórico con tu propio ego, tan ocupado menospreciándola, que ni siquiera te molestaste en preguntar. Sullivan contra Sullivan ha terminado. Esto es Sullivan contra Pierce Global Dynamics. Y ellos no pierden. ¿Qué hacemos? Brian estaba llorando ahora, lágrimas patéticas y mocosas. Ofréceles 10 millones, 20, lo que sea necesario. Vance soltó una risa aguda e histérica. Ofréceles. No están negociando. Acaban de llamar al IRS y al fiscal. Esto ya no se trata de dinero. Esto se trata de castigo. Esto se trata de ti. Vance se desplomó en una silla con la cabeza entre las manos. Se acabó. Mi sociedad, mi licencia, todo se ha ido por tu culpa. Solo tenías que esconder el dinero. Solo tenías que acostarte con la paralegal. Solo tenías que decirle a tu esposa que se fuera sin nada. Un golpe sonó en la puerta. Un paralegal del bufete de Vance, un joven, asomó la cabeza. No los miró a ninguno de los dos. Señor Vance, la señorita Rosta envió esto. Ella dijo, el señor Sullivan tiene 5 minutos para firmarlo. Él colocó un solo documento sobre la mesa y huyó. No era un acuerdo, era una confesión, era una rendición total e incondicional. Estipulaba que Brian cedería el 75% de todos los activos, líquidos y propiedades, incluyendo los 12.5 millones en Zurich. Cedía el condominio de Tribeca a Clara. Cedía el penthouse para ser vendido con las ganancias para Clara. Asignaba todos los honorarios legales de ambas partes a Brian. En la parte inferior, tenía una nota manuscrita de Rosta. PD, el IRS, acaba de congelar todas sus cuentas, incluida la de Zurich. No le queda dinero, Brian. Fírmelo. Es lo único que lo mantiene fuera de una celda de detención hoy. Las manos de Brian temblaban tanto que no podía sostener el bolígrafo. Arthur Vance lo agarró, lo puso en la mano de su cliente y lo obligó a firmar su nombre. «Está hecho», susurró Vance, «la obra de su vida en cenizas. Eres un hombre pobre, Brian, y pronto serás un convicto». De vuelta en la sala del tribunal, Clara estaba de pie junto a la mesa del demandante. Sus propias manos temblaban. Mason subió por el pasillo. No la abrazó. Todavía no. Simplemente se paró frente a ella. «¿Estás bien, Clara?», preguntó, su voz baja. «Ahora sí», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Mason, yo lo siento mucho. Debí habértelo dicho». «Shh», dijo, y suavemente le quitó una lágrima de la mejilla. «No tienes nada de qué arrepentirte». «Él sí, esto no fue tu culpa. Fue su crimen». Las puertas se abrieron y un Brian Sullivan completamente destrozado y un pálido Arthur Vance volvieron a entrar. Vance caminó directamente hacia Rosta y le entregó el papel firmado. «Su señoría», anunció Rosta, «la defensa ha aceptado todos nuestros términos». «Muy bien», dijo la jueza Reynolds, «el acuerdo queda ordenado. Este divorcio está finalizado». Miró a Brian. «Señor Sullivan, su conducta en esta sala fue la exhibición más vergonzosa, arrogante
y perjura que jamás he presenciado. Si bien este acuerdo resuelve el asunto civil, estoy, como dije, remitiendo su caso al fiscal del distrito. Puede que sea un hombre libre por ahora. Dudo que dure. Salga de mi sala del tribunal. Brian, un fantasma en un traje Brioni, se dio la vuelta y salió tropezando solo. Sus colegas ya se habían ido. Mason rodeó a su hermana con el brazo. «Vamos a casa, Clara Ara». Mientras caminaban por el pasillo, pasaron junto a Brian, quien estaba apoyado contra una pared, tratando de recuperar el aliento. Vio a Clara Ara y un destello de su viejo yo desesperado regresó. «Clara», suplicó, extendiendo una mano. «Cariño, escucha. Podemos hablar de esto. Fue un malentendido. Yo te amo». Clara Ara se encogió y retrocedió. Mason se interpuso frente a ella. Era un pie más alto que Brian y parecía bloquear el sol. No levantó la voz. No tuvo que hacerlo. «Nunca volverás a hablar con mi hermana», dijo Mason. Su voz, una promesa tranquila y letal. «Nunca dirás su nombre. Tu abogado hablará con la señora. Tienes suerte de que solo estás perdiendo tu dinero, señor Sullivan, no tu libertad. Aunque mis contadores son muy minuciosos y el IRS está muy agradecido por sus hallazgos, yo tampoco estaría muy seguro de esa libertad». Brian se encogió contra la pared. Mason le dio la espalda, protegiendo a Clara Ara. «Vamos, María está haciendo pasta». Clara Ara le echó una última mirada al hombre que había intentado destruirla. Él no era nada, una cáscara pequeña, patética y vacía. No era un león. Era solo un cobarde en una jaula de su propia creación. Ella se giró y se alejó con su hermano, y por primera vez en 10 años fue libre. 6 meses después, el cartel de venta en el penthouse de Park Avenue acumulaba polvo. Había sido incautado como parte de la investigación federal. Los activos de Brian Sullivan estaban tan enredados en fraude que el 75% que Clara Ara había ganado estaba ahora ligado a una batalla legal masiva entre el IRS y sus acreedores. Pero no importaba. Clara Ara no se había quedado con el condominio de Tribeca. Le había dicho a Rosta que lo vendiera y había dado la mitad de las ganancias a María Rossi y la otra mitad a la sociedad de asistencia legal que primero había tomado su llamada. Clara Ara Hayes vivía en un modesto y hermoso apartamento en West Village. Estaba lleno de color, muebles desparejados y el olor a óleos. Estaba de pie en medio de un espacio de galería luminoso y aireado en Soho. Las paredes estaban cubiertas de arte vibrante y desafiante de artistas emergentes desconocidos. Un cartel simple y elegante se colgaba en la ventana. Galería Fénix. La noche de apertura estaba abarrotada. No era con la multitud estirada y rica de su vieja vida. Era con artistas, estudiantes y gente real. María estaba allí repartiendo copas de prosecco radiante. Mason también estaba allí, de pie en un rincón observando a su hermana. Ella estaba radiante. No era Clary, el accesorio silencioso. Era Clara Ara, la dueña, la curadora, la mujer que hablaba con pasión, sus manos volando mientras describía una pieza. Estaba viva. «Hiciste un buen trabajo, hermana», dijo él, entregándole un vaso de agua. «Lo hicimos, Mason», ella corrigió sonriendo. «Gracias por todo, por creer en mí siempre», dijo. «Simplemente lo siento que te haya tomado llamarme desde un futón para que prestara atención. No dejaré que eso vuelva a pasar». Una joven asistente le entregó a Clara Ara una copia del New York Post. «Mira, Clara Ara, estás en él». No se trataba de la galería. Era un pequeño artículo en la página 6. Ex León Legal Sullivan sentenciado. El artículo detallaba cómo Brian Sullivan, ex socio de Loach, Sullivan y Ash,
que desde entonces se había disuelto en desgracia, había sido sentenciado a 3 a 5 años en una prisión federal de seguridad media por evasión de impuestos y conspiración para cometer fraude. Arthur Vance había sido inhabilitado. Chloe Saunders había testificado en su contra a cambio de inmunidad. Clara leyó el párrafo, su rostro sereno. Puso el papel sobre una mesa, cogió un vaso de prosecco y usó el papel como posavasos. Miró alrededor de su galería la vida que había construido, no con el dinero de Brian, ni siquiera con el de Mason, sino con su propio gusto y su propio trabajo duro, financiada con el dinero que había sido suyo todo el tiempo. Ella levantó su vaso. A los nuevos comienzos, dijo. Mason levantó el suyo al Fénix. Al final, el mayor error de Brian Sullivan no fue el fraude. No fueron las mentiras. Fue que nunca vio a la mujer de pie justo frente a él. Él pensó que Clara Ara era un objeto que poseía, una sanguijuela que podía desechar. Él nunca se molestó en mirar a su familia, su fuerza o su espíritu. Él construyó un caso sobre ella siendo nada. Y al final eso es exactamente lo que él se convirtió. Clara Ara, por otro lado, siempre fue una Pierce. Ella siempre fue un Fénix, solo esperando que el fuego se elevara. ¿Qué pensaste de la historia de Clara Ara? ¿Crees que Brian obtuvo lo que merecía? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Estas historias de la vida real nos muestran que los acosadores solo ganan cuando la gente buena permanece en silencio. Si te inspiró esta historia, por favor dale al botón de me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y asegúrate de suscribirte al canal para más increíble drama de la vida real. Todos tenemos una historia. Gracias por